La arquitectura en El Salvador es un tema muy poco conocido pero muy enriquecedor al hablar sobre su contexto político-económico. Es una temática histórica que este día nos trae nuestra compañera Tatiana Durán. Entre los hechos políticos que dio inicio a la época moderna en la arquitectura fue la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. El general Maximiliano dejó al país económicamente estable al subsanar la deuda externa. El arquitecto Pérez explica los indicios de esta época. El grupo de militares que retoma el poder tuvieron una visión económica muy positiva, que fue el de tratar de industrializar El Salvador. Y esa era la línea. Y se desarrollaron unas obras de infraestructura. La más importante es la electrificación. De hecho, el inicio de la industrialización en El Salvador es la electrificación, que empieza con Martínez. Ya la electrificación en serio. En esta época, el gobierno, para demostrar su estabilidad económica, construye una gran cantidad de proyectos de diferente índole, influenciados por los gustos de su generación y los grupos sociales. Los dos arquitectos sobresalientes de la época moderna fueron Armando Sol y Ernesto Sola, ambos formados en el extranjero. Llegan al país los primeros arquitectos salvadoreños, que es don Armando Sol y don Ernesto de Sola, que llegan entre el año 35 y el 40, 1935-1940, y ellos revolucionan la arquitectura en El Salvador. Y ese es un cambio, tal vez el más grande, que la arquitectura de El Salvador ha tenido. La arquitectura de la antigua Guatemala influyó muchísimo en ambos, pero ellos supieron interpretarla. Así dijo el arquitecto Manuel Monedero. Las obras sobresalientes del arquitecto Ernesto Sola son el Pasaje Blum en 1943, el edificio 129 ubicado en el centro de San Salvador en 1950 y la Residencia Durán realizada en 1945. El arquitecto Armando Sol, por su parte, creó el Castillo Venturoso, la Casa de Jorge Pinto y los proyectos de urbanización de la colonia Escalón, San Benito, San Francisco, Flor Blanca, entre otras. Tiene su época, pero eso no quiere decir que el edificio vale la pena o el edificio es extremadamente importante. El reconocimiento viene por la presencia del edificio en sí. El edificio como que se gana su puesto en la ciudad, se gana su puesto, se gana por la calidad arquitectónica, se gana por el uso que tiene el edificio y por la historia misma que se desarrolla dentro del edificio. El arquitecto Eduardo Góngora explica el porqué, la funcionalidad e importancia que tuvieron en su época estas obras arquitectónicas. La estructura de la época moderna se dividieron en dos grandes sectores, el público, que demuestra la estabilidad económica del gobierno, y el privado, que demostró el poderío de las 14 familias que dominaban el país. Los edificios públicos que se construyeron por la necesidad social, cultural, económica y política de la época fueron el Estadio Nacional en 1943, el Hospital de Maternidad en 1946 y el Aeropuerto Internacional de Ilopango en 1949. Entonces, estos proyectos todavía reflejan esas características. Eran proyectos masivos, usualmente paredes de carga. Ya empieza la aparición del concreto, pero en marquesinas, en columnas, en detalles de refuerzo, no como un esqueleto constructivo, que va a ser un poco más posterior, pero sí ya manifiestan algunos aspectos de organización y funcionamiento que tienen que ver con lo que va a ser posteriormente la arquitectura moderna. Recalcó el arquitecto Pérez. El cruce histórico de los hechos políticos, sociales y económicos determinó una producción arquitectónica que respondía a la visión y a los ideales del progreso de los mandatarios del momento. Ellos, junto a los arquitectos e ingenieros, impulsaron la industrialización y por tanto la modernización del país, informó para Movimiento Informativo Tatiana Durán.